Vamos a hablar ahora de la anchoveta y su sostenibilidad. La anchoveta es un pescadito que debe medir entre 12 centímetros para arriba para poder ser capturado legalmente y debajo de 12 centímetros no debería ser capturado. Sin embargo, en la realidad es muy difícil poder determinar qué cosa es lo que se va a pescar porque uno no logra ver el tamaño del pez. Ve los cardúmenes, ve la gran masa de peces que hay bajo el agua, lo ve a través de sus equipos electrónicos, los acústicos, pero no puede discriminar entre 11 centímetros o 12 centímetros. Y además, hoy en día se está discutiendo mucho si realmente 12 centímetros debería ser el límite, porque en los últimos 5 o 6 años se da que se ha encontrado mucha anchoveta que mide menos de 12 centímetros, pero que ya desovó, o sea, ya es una anchoveta adulta y que podríamos estar ya pensando en que se ha reducido un poquito el tamaño de la anchoveta, estamos hablando de 1 centímetro probablemente, pero es una discusión científica que todavía está sobre la mesa entre el IMARPE y otros científicos, ¿no? Aquí en el lado de Sudamérica podemos ver dónde se encuentra la gran, digamos, masa de anchoveta o la principal población de anchoveta. Bueno, el complejo hábitat de la anchoveta requiere, como ya lo explicó Héctor Soldi en una de sus láminas, requiere que estemos cerca de la plataforma continental. O sea, es una franja muy estrecha que está pegada a la costa. Se requieren vientos alisios constantes, un afloramiento costero del plancton, del zooplancton, una zona de alta variabilidad climática y una zona mínima de oxígeno disuelto, ¿no? Aquí tenemos otra visión de lo que es el continente con su zócalo continental y el talud continental. Y podemos ver dónde se encuentra la zona más rica en plancton y obviamente esa zona, esa parte amarilla, donde se encuentra la mayor abundancia de la población de la anchoveta. Este es un corte que nos permite ver en la parte superior, ¿no? Tenemos en la parte izquierda la selva en verde, la parte del Ande, y luego la costa en amarillo, y cómo el zócalo continental es más plano. Eso se da mucho en el norte, probablemente más o menos hasta la zona de Pisco, un poquito más al sur, y en la parte de abajo tenemos cómo se genera el talud continental. Entonces, cuando a alguien se le ocurrió dar una zona en distancia de la costa para proteger, digamos, los fondos marinos y que sea una distancia en la cual la industria no debe pescar, hablamos de las 5 millas, de repente no fue la más feliz de las ideas, porque en el sur pueden ver ustedes que probablemente a las 2 o 3 millas hay tal profundidad que no afectaría mayormente los fondos. Entonces, quizás lo más interesante hubiera sido pensar en una línea isobárica que nos diga por profundidad, ¿no? Que el IMARPE diga la profundidad segura, donde las redes que usan las embarcaciones industriales no van a afectar los fondos marinos, es pues 400 metros, entonces se genera una línea isobárica de 400 metros y ese debería ser el límite. Hoy en día se trabaja con 5 millas y eso ha generado que en la zona sur del Perú, por lo que vamos a ver más adelante, se ha prácticamente perdido como atractivo
que las empresas pesqueras asistan. Ya hoy en día casi no hay fábricas, las han desmantelado, cerrado y la flota no va al sur, lo cual es una lástima porque si la flota no va al sur, tampoco va al triángulo externo que hemos ganado en La Haya. Yo no conozco ninguna empresa que tenga su flota basada en el Callao o en Chimbote que se arriesgue a mandar una embarcación que le va a costar más o menos solo en combustible cerca de 50.000 o 70.000 dólares para que llegue y regrese. Ni siquiera entre en un periodo de búsqueda. Entonces, si se queda 2, 3, 4 días, ya estamos hablando en combustible pues en 100.000 dólares. Y si manda 4 o 5 embarcaciones, está gastando $500.000 para ver si encuentra algún tipo de peces. Sabemos que por esa zona del triángulo externo transita el jurel, transita la caballa, transita probablemente el atún en temporada y algunos peces no conocemos todavía, no se ha estudiado en profundidad esa zona. Pero sería muy interesante si las empresas tuvieran bases en el sur, porque si tuvieran una base en Hilo, como era antiguamente cuando existía el régimen especial de pesca que permitía pescar a las 2 millas, se podría tener mucho más facilidad para ir desde Hilo hasta esa zona, no son nada más que 8 o 10 horas navegando y sería mucho más económico e integraríamos esa zona más. Acá tenemos un par de láminas que nos demuestran cómo los movimientos verticales ascendentes de aguas frías, que son ricas en nutrientes, por causa de vientos, causas oceanográficas, el efecto Coriolis, que ya nos había explicado el almirante Soldi en su exposición anterior, ¿no? El movimiento de la Tierra y el movimiento de las corrientes marinas generan este tipo de movimiento y acá podemos ver cómo el fitoplancton, el zooplancton y después con la fotosíntesis se crea el plancton, que es el alimento de los peces, sobre todo de los peces pelágicos y la facilidad de la captura, ¿no? Entonces los efectos al final del camino son una gran productividad de plancton, que es el alimento más importante que tienen los peces. Acá tenemos un corte importante del cual se habla poco, pero es la zona mínima de oxígeno, ¿no? O el oxígeno disuelto. Aquí la vemos, esta zona roja, si lo vemos desde arriba, o si hacemos un corte, esta es la zona del hábitat de la anchoveta y de la mayoría de los peces pelágicos, ¿no? No son de profundidad, están normalmente en la superficie y por eso explicaba que en el norte pueden estar a 5, 6, hasta las 20 millas porque no hay mucho fondo. Obviamente pueden estar hasta la milla 60 o 70 también, pero normalmente están pegados a costa. En el sur, como hay mucha profundidad, esta zona de la oxiclina se da solamente muy pegado a costa. La anchoveta habita dentro de las 5 millas, está por la milla 3, 4 y la industria no la puede capturar. Solamente es capturada por pequeñas embarcaciones que teóricamente la utilizan para consumo humano. ¿Cómo se va haciendo el análisis de la profundidad, ¿no? Acústicamente hablando, se van obteniendo informaciones de la salinidad, de la temperatura y, como les digo, del oxígeno disuelto en diferentes partes, ¿no? Estas son las presentaciones que van teniendo las embarcaciones en sus sonares o en sus ecosondas. En la parte alta tenemos una visión de la parte, digamos, del norte del país y
y la de abajo es una visión del sur del país, ¿no? Si hablamos de sostenibilidad de la anchoveta, vemos cómo desde el año 2005 a la fecha, más o menos, tenemos un, un buen promedio de la población de la anchoveta. Es decir, se ha cuidado, el IMARPE ha sido acertado en otorgar las cuotas, no excederse, la industria en portarse bien, en no cometer muchas faltas, las comete, por cierto, y son multados en algunas oportunidades porque son seres humanos, los patrones a veces se dejan llevar por sus deseos de pesca y entran a zonas que están prohibidas. Las dos últimas barras que vemos que son muy pequeñas se debe a los dos últimos años que han sido fenómenos del Niño y el Niño costero. Al final vamos a ver cómo afectó en la productividad, pero esta lámina nos hace pensar de que la anchoveta está bien cuidada y que si seguimos trabajando de la forma que lo venimos haciendo, vamos a tener esta materia prima durante muchos años más. Aquí tenemos una lámina que, si bien es cierto, es del año 2008, la Universidad de British Columbia hizo un estudio muy importante acerca de cómo los diferentes países cuidaban sus diferentes biomasas. Y resulta que Perú ocupa el primer puesto en cuidar las biomasas, seguido de Namibia, Estados Unidos, Alemania, y hay países como Nueva Zelanda o países que nosotros hubiéramos pensado que la cuidan muy bien, como Japón, están muy por detrás de nosotros en cuanto al cuidado, en cuanto a las directivas que se dan, en cuanto a las vedas, en cuanto en general, como el control que tienen sobre la industria para que sus biomasas se mantengan. Hoy en día, y este año específicamente, no hace más de 2 o 3 meses, la FAO y la Universidad de Yale han ratificado a Perú como uno de los países que más se preocupa en cuidar sus biomasas, lo cual es bueno saber que estamos por buen camino, ¿no? Acá tenemos un corte también que va desde 1950 y cómo podemos ver la caída que les mencioné, esta casi desaparición, luego una gran recuperación de la anchoveta. Este es un niño muy fuerte que hubo en el 97 y luego podemos ver que hay una buena nivelación. Entonces estamos haciendo un buen trabajo en el binomio IMARPE-industria. Aquí también podemos apreciar desde otro punto de vista. La parte oscura es la biomasa. La parte roja es la cuota que el ministerio otorga para que sea pescada. El ministerio da hoy por hoy una cuota global y cada embarcación tiene su cuota individual, o cada empresa junta, hace un integrado de sus cuotas individuales para tener su bolsa, que es la cuota de la empresa, y la línea amarilla es lo que se extrae. Verán ustedes que en ningún momento la línea amarilla sobrepasa la roja, y pueden ver que la roja y la amarilla, que son más o menos parejas, están bastante por debajo de la cantidad de biomasa que se tiene. Porque hay que pensar que estos peces pequeños, en el caso de la anchoveta, por ejemplo, es alimento de otras especies, ¿no? Es alimento de depredadores. Tiene que quedar en el mar una cantidad suficiente para que se procree para la siguiente temporada, y más o menos un tercio es lo que se genera o se autoriza para ser pescado, ¿no? Estoy hablando en términos muy generales, pero el IMARPE
cuando otorga una cuota ve la cantidad de juveniles que hay, si hubo o no hubo un buen desove, si hay una amenaza de un niño muy fuerte que se puede estar viniendo, que vienen ondas Kelvin, que son ondas calientes, que vienen del Océano Pacífico y afectan a la biomasa. Entonces, hay una serie de variables que el IMARPE va teniendo en cuenta cuando piensa en una cuota, ¿no? No solamente es cuánto pescado hay, sino qué amenaza viene en el futuro que me puede afectar y se cuida mucho. Siempre hay una disputa con la industria que por qué no le dan más, pero al final del camino estas son como las órdenes. Uno puede discutir, pero cuando ya el IMARPE determina cuándo es la cuota, ya la industria se calla, se dedica a pescar su cuota y colabora con el IMARPE en no excederse. Estas son las exportaciones de la harina de pescado. Como pueden ver, China de lejos es el principal destino de las exportaciones, Alemania, Ecuador, porque en el norte se pesca bastante anchoveta y Ecuador es un gran productor de langostinos para su acuicultura, necesita de harina. Bueno, Japón, Taiwán, Vietnam también son países que usan mucho la acuicultura, entonces compran bastante harina y pescado, pero de lejos, y acá la tenemos en 3 años, ¿no? Tenemos la línea verde, que es el año 23, el año 22 la línea amarilla y el año 21 la línea azul. Pero en todos los casos, China ha sido un gran productor, ¿no? Y acá tenemos cómo nos ubicamos como productores de harina de pescado en el mundo si hacemos un análisis del año 2005 al 2022, ¿no? Tenemos casi un empate con Indonesia en el segundo puesto. China es el mayor productor, pero también es el mayor consumidor. China no exporta harina, o sea, se consume toda la que ellos producen y además compran porque necesitan. Ellos tienen mucha acuicultura, tienen mucha producción de cerdo, que también consume harina y pescado en sus edades tempranas. A ver, en la historia peruana el mar ha tenido un rol muy protagónico. Eh, ya lo explicó Héctor Soldi, cómo las culturas, las primeras naciones, las primeras agrupaciones que eran nómades, cómo se asientan. Y me interesó mucho un concepto que Héctor mencionó, que dijo que el Perú probablemente, o las poblaciones alrededor del Perú, fueron las únicas en el mundo que se asentaron en función al producto marino, de alimentación marina. Todas las demás culturas se asentaron en el mundo en base a la agricultura, en valles, en quebradas o desiertos, en fin, donde fuera, pero que una, o quizá la única cultura que se asentó frente a una fuente rica de alimentos fue la peruana, ¿no? Entonces, esa es nuestra realidad. En la actualidad el Perú es el segundo país pesquero, como ya lo mencioné, pero tiene la pesquería más grande del planeta basada en una sola especie, que es la anchoveta. O sea, no hay un país en el mundo que tenga una biomasa de una sola especie tan grande como la que tiene el Perú en el caso de la anchoveta, y que la cuida prístinamente. Y esto es porque hace un enfoque ecosistémico que promueve la conservación y la biodiversidad y que es muy bien manejado por los profesionales del IMARPE. Actualmente el sector empresarial colabora mucho también porque, y lo he vivido en carne propia durante muchos años, este es un tema de que uno no puede sobreexplotar a la anchoveta porque al ser un ser vivo, si yo consumo la anchoveta, no tengo negocio para el futuro. O sea, a los que más les interesa cuidar la población de la anchoveta es a la industria,
porque es el futuro, ¿no? Hay muchos activos en barcos, en fábricas, en, en talento de la gente que se ha preparado para que desaparezca la anchoveta, ¿no? Y el principio básico, si lo vemos de otra manera, como tenemos la parte ecológica, la parte social y la parte económica, y lo óptimo es que nos movamos acá, que es la parte sostenible, ¿no? Es cierto que el ministro de la producción hoy en día o el ministro de la pesquería hace unos años tiene cierta opción de variar un poco de acuerdo a las necesidades del país, si se necesita más trabajo, menos trabajo, se necesita un poquito más de economía, menos economía. O sea, hay presiones desde la parte económica, hay presiones de la parte ecológica y de la parte social, pero lo ideal es mantenerse más o menos dentro de eh, dentro de esta parte central. Este es otro gráfico que nos ayuda a ver los peces adultos de la antianchoveta que llegan a medir 14, 15 y a veces hasta 16 centímetros, cómo desovan, ¿no? El huevo, la larva, y los pescaditos muy chiquititos, pequeños de 4 o 5 centímetros que se llaman los prerreclutas, luego los reclutas que en el argot pesquero se llama la peladilla, y, perdón, y esta sombra de acá es la que vendría a ser la cuota que da el IMARPE, ¿no? Tratando de que se pesque la menor cantidad de esta peladilla o de estos peces pequeños. Por supuesto, los pequeñitos no se pescan porque son tan pequeños que se pasarían muy fácil por las redes. Y de estos de acá, los reclutas, no se debería pescar más del 10% generalmente, ¿no? Es cuando el IMARPE da una cuota para ser pescada, también da una cuota máxima de juveniles que se puede pescar. Y aquí quiero explicar algo que es muy interesante. Antiguamente, y hablo de hace un poquito más de 10 años, cuando una embarcación venía, digamos, con un 30% de pesca juvenil, era, además de sancionada, se le incautaba todo el exceso, y la incautación no era en pescado, sino era en el valor del exceso, o sea, pagaba una doble multa, y, y ese era el castigo por pescar, digamos, juveniles. Sin embargo, con un buen criterio, el IMARPE acepta o conversa con la industria y la industria le dice, yo no puedo ver qué cosa es lo que pesco debajo del mar. O sea, yo veo en mis sonares, en mis ecosondas, veo una biomasa, pero mi sonar no discrimina si el pescado mide 11 centímetros o 12 centímetros. Entonces se llega a un acuerdo en que cuando el patrón haga una cala, si es que ve que hay juveniles, hace su cálculo rápido, hay un conteo estadístico muy rápido y en menos de una hora, hora y media, comunica inmediatamente que su posición donde ha pescado y la cantidad de juveniles que tiene. Y el IMARPE evalúa y se crea una zona digamos, vedada en no más de 3 horas. Y hoy día sí hay la tecnología suficiente para ir creando pequeñas zonas de veda a lo largo del litoral. El hecho de que el patrón comunique que tiene juveniles lo exime de la multa. Al final del camino se ha visto que en los años anteriores se tenía un 10, 11, 12% en la temporada de juveniles. Me refiero cuando se acababa la temporada y había un análisis de todo lo que se había pescado, digamos el 10, el 11, el 12% eran juveniles. Hoy en día con este sistema de
de indicar inmediatamente dónde están los juveniles e ir vedando la zona como si fuera un damero, se ha logrado que la pesca, digamos, en la temporada sea de 6 o 7% de juveniles. O sea, el hecho ya no debe ser punitivo, no te voy a castigar, dime la verdad, colabora con el científico que esté en tierra para que pueda tomar buenas decisiones, ha hecho un win-win, ¿no? Gana la industria porque ya no lo sancionan y gana el científico porque tiene una información más rápida, más dinámica y puede tomar mejores decisiones de dónde vedar y dónde no vedar.